Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, un verdadero bombazo que ha sacudido el mundo del corazón y del espectáculo turco. Sí, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de unos movimientos que están dejando a muchos con la boca abierta. Y es que parece que Can Yaman se aleja de Demet Özdemir y lo deja todo. Así que prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta sorprendente noticia, a intentar entender qué hay detrás de todo esto y a analizar las posibles consecuencias. Y antes de sumergirnos en este torbellino de rumores y confirmaciones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Aquí siempre traemos las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento, y Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkenci y una de las actrices más queridas de Turquía, han sido durante mucho tiempo el centro de atención de los medios y de sus seguidores. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción, dando lugar a una relación que muchos admiraban y seguían con especial interés. De hecho, durante mucho tiempo fueron la pareja dorada de la televisión turca, y su relación era motivo de titulares constantes, tanto en Turquía como internacionalmente. Sin embargo, las últimas noticias apuntan a un giro dramático en esta historia. El título que ven ahí arriba no es casual: bombazo de Can Yaman se aleja de Demet Özdemir y lo deja todo. Estas palabras sugieren un quiebre, una ruptura que va más allá de un simple distanciamiento. Se habla de un alejamiento, de dejarlo todo, lo que nos hace pensar en decisiones importantes, quizás un cambio radical en su vida personal y profesional. Vamos a empezar por analizar lo que se ha rumoreado y, más importante, lo que se ha confirmado. Durante meses se especuló sobre el estado de su relación. Hubo momentos en que parecían más unidos que nunca, compartiendo momentos en redes sociales y luego, de repente, silencio. Y es ese silencio el que suele ser más elocuente que 1000 palabras. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron la ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de menciones, y empezaron a tejer teorías. Y es que cuando una pareja tan mediática como Can Yaman y Demet Özdemir deja de aparecer junta o de comentar sobre su relación, las alarmas se encienden. Se busca cualquier pequeña pista. ¿Un like que no llegó? ¿Una foto que fue eliminada? ¿Una ausencia en un evento importante? Todo se convierte en material para el análisis de la prensa del corazón y, por supuesto, de nosotros, los fans. Pero la noticia que ha explotado recientemente es que Can Yaman no solo se estaría alejando de Demet Özdemir, sino que también estaría dejándolo todo. ¿Qué significa esto exactamente? Aquí es donde las interpretaciones se abren. Podría referirse a su vida en Turquía, a su carrera tal como la conocemos hasta ahora, o incluso a aspectos más personales de su vida. Se ha hablado mucho de la presión mediática que conlleva ser una figura pública de la talla de Can Yaman. La constante exposición, los rumores, las expectativas, todo esto puede ser agotador. Y es posible que Can Yaman, en busca de un poco de paz o de un nuevo rumbo, haya tomado una decisión drástica. Una de las teorías más fuertes que circula es que Can Yaman estaría enfocado en su carrera internacional. Ya sabemos que ha estado trabajando en proyectos fuera de Turquía, y quizás esta decisión de alejarse y dejarlo todo esté ligada a un deseo de consolidar su presencia en mercados más grandes como Italia o Hollywood. El actor ha expresado en diversas ocasiones su interés por seguir expandiendo su carrera a nivel global, y tal vez esta sea la estrategia que ha elegido para lograrlo. Recordemos que Can Yaman ya ha participado en producciones italianas, como la serie Viola come il mare, donde comparte protagonismo con Francesca Chillemi. Esta experiencia parece haber sido muy positiva para él, y los rumores sugieren que podría estar preparando nuevos proyectos en Europa. El hecho de dejarlo todo podría significar dejar atrás sus compromisos en Turquía para dedicarse plenamente a estas nuevas oportunidades internacionales. ¿Y qué pasa con Demet Özdemir? La pregunta que todos se hacen es cómo está ella ante esta situación. Si bien no hay declaraciones oficiales de Demet sobre este supuesto alejamiento, la prensa turca ha intentado obtener su reacción. Por lo general, ante este tipo de
Noticias: las celebridades optan por el silencio o por declaraciones breves y ambiguas. Lo que sí se ha podido observar es que, al igual que Khan, ella también ha estado enfocada en su carrera. Demet ha participado en varias series y proyectos después de Erken Cikus, y ha demostrado ser una artista muy talentosa y versátil. Es importante recordar que las relaciones entre figuras públicas, especialmente aquellas que han compartido pantalla y una gran química, a menudo son objeto de un escrutinio intenso. La línea entre la vida profesional y la personal se difumina, y los fans se sienten parte de la historia. Por eso, cuando una relación termina o cambia drásticamente, el impacto en la opinión pública puede ser significativo. Ahora, ¿qué implica dejarlo todo de forma más específica? Si analizamos las declaraciones y las informaciones que han salido a la luz, parece que Can Yaman estaría priorizando su desarrollo profesional en el ámbito internacional. Esto podría significar mudarse a otro país de forma más permanente, concentrarse en aprender nuevos idiomas, y dedicarse a audiciones y proyectos que lo posicionen como un actor de talla mundial. También es posible que el agotamiento físico y mental de las intensas jornadas de rodaje en Turquía, sumado a la presión de mantener una relación bajo los reflectores, haya sido un factor determinante. El mundo del espectáculo turco es conocido por su ritmo frenético, y es comprensible que un artista busque un equilibrio diferente. El alejamiento de Demet Özdemir, por otro lado, podría ser una consecuencia natural de este cambio de enfoque. Si Can Yaman está decidido a invertir su energía y su tiempo en proyectos en el extranjero, es probable que esto implique una distancia física y emocional de su entorno en Turquía, incluyendo su relación con Demet. No es inusual que las carreras y las prioridades personales influyan en las relaciones, especialmente cuando implican decisiones de vida tan significativas. Además, la naturaleza de las relaciones amorosas es compleja. A veces simplemente las cosas no funcionan, independientemente de la fama o del éxito profesional. La chispa inicial puede apagarse o las diferencias personales pueden volverse insuperables. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque su química en pantalla era palpable, es posible que en la vida real sus caminos hayan empezado a divergir. La prensa turca ha estado especulando durante semanas, publicando todo tipo de titulares y análisis. Algunos sugieren que la ruptura es definitiva, mientras que otros hablan de una pausa o un distanciamiento temporal. Sin embargo, la contundencia de las palabras se aleja, y lo deja todo en el título que estamos analizando sugiere un cambio de rumbo más profundo y permanente. Es crucial diferenciar entre los rumores y las confirmaciones. Si bien las redes sociales y los medios pueden ser fuentes de información, es importante ser cautelosos y esperar a que los propios involucrados aclaren su situación. Sin embargo, en el caso de Can Yaman, su reciente actividad y sus proyectos fuera de Turquía, junto con la aparente falta de contacto con Demet, dan peso a estas informaciones. ¿Podría haber influido la fama de Can Yaman en su relación? Sin duda. Ser una superestrella internacional conlleva una serie de desafíos únicos. La atención constante, los viajes frecuentes y las oportunidades que surgen en diferentes partes del mundo pueden poner a prueba cualquier relación. Es posible que la dinámica entre Can y Demet haya cambiado a medida que la carrera de Can se expandía internacionalmente. En cuanto a dejarlo todo, podríamos interpretar que Can Yaman está dispuesto a sacrificar comodidades, rutinas e incluso relaciones que ya no encajan con su nueva visión de futuro. Esto podría implicar vender propiedades, renunciar a proyectos ya acordados en Turquía, o simplemente desconectar de un círculo social que ya no le aporta. Es una apuesta por un nuevo comienzo, un salto al vacío con la esperanza de un futuro más prometedor. También es interesante pensar en la perspectiva de Demet Özdemir. ¿Cómo habrá asimilado ella esta noticia? Si bien no tenemos información directa de su parte, es de esperar que, como profesional, también esté enfocada en su carrera y en sus propios proyectos. Las redes sociales de Demet no muestran ninguna indicación de que esté lidiando con una ruptura dolorosa, lo que podría sugerir que ella también está en una etapa de crecimiento personal y profesional. La noticia del supuesto alejamiento de Can Yaman de Demet Özdemir y de dejarlo todo nos deja muchas preguntas en el aire. ¿Es una decisión impulsiva o una estrategia a largo plazo? ¿Qué papel juega su ambición profesional en esto? ¿Y cómo afectará esto a sus seguidores, que tanto admiraban su relación? Lo que sí podemos asegurar es que Can Yaman es un artista que no teme tomar riesgos y buscar nuevos horizontes. Su decisión de apostar por una carrera internacional es audaz y ambiciosa.
Si esto implica distanciarse de su relación con Demet Özdemir, entonces es una muestra de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. El mundo del entretenimiento es dinámico y lleno de sorpresas. Las relaciones nacen y terminan, las carreras despegan y cambian de rumbo. Lo que sí sabemos es que Can Yaman es un fenómeno y que sus movimientos seguirán dando de qué hablar. Estaremos muy atentos a las próximas noticias y a cómo se desarrolla esta historia. En resumen, el bombazo de Can Yaman se aleja de Demet Özdemir y lo deja todo, parece apuntar a una decisión contundente por parte del actor turco. Se habla de un posible enfoque en su carrera internacional, de dejar atrás su vida en Turquía y, consecuentemente, de poner fin o de distanciarse significativamente de su relación con Demet Özdemir. Es un movimiento que sugiere una reinvención, una apuesta por el futuro y por la consolidación de su presencia en el panorama global del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Como siempre, agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Can Yaman está tomando la decisión correcta? ¿Qué esperan para el futuro de su carrera y para su relación con Demet? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de este bombazo. Y si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad, denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más contenido exclusivo. Un abrazo grande y hasta la próxima.